Nunca pensé que, a mis 43 años, estaría cuestionándome si soy una mala madre o una mala esposa. Siempre creí que la crianza se trataba de guiar, enseñar. Dar espacio para crecer y fomentar una confianza que sirviera como un puente sólido entre la niñez y el complejo territorio de la adultez. Pero últimamente, especialmente desde el colapso monumental de mi relación de 20 años, siento que vivo en dos mundos paralelos. Uno donde mi esposo y yo somos un equipo, un frente unificado contra los desafíos inevitables del mundo, y otra realidad más oscura, donde tengo que proteger en silencio y constantemente a mis hijos de la impredecible y sofocante tiranía emocional del hombre al que llaman su padre. Toda mi autoestima, mi brújula moral, ha sido destrozada por el simple y brutal peso de un secreto que guardé durante 7 largos años, un secreto que, tras confesarlo, hizo estallar todo mi matrimonio y dejó a nuestra unidad familiar astillada y tambaleándose. Ahora todo está a la luz y el silencio es ensordecedor. Solo interrumpido por las acusaciones de traición de mi marido, la ruidosa condena de su familia y la aterrada culpa de mi hija, que cree ser la responsable de arruinarlo todo. Soy realmente la villana, la esposa traidora, por priorizar la seguridad emocional y la confianza de mis hijos por encima del frágil y exigente confort de mi marido. Mi esposo, David, y yo hemos estado juntos por casi 20 años, toda una vida medida en recuerdos compartidos, charlas hasta tarde, apuros económicos y el constante y abrumador ruido de criar una familia. Tenemos 4 hijos, nuestra hija mayor, Sara, de 20, nuestro hijo, Mark, de 19, y nuestras mellizas idénticas, Emily y Chloe, ambas de 16. Durante años, realmente pensé que éramos una familia sólida. Éramos la pareja que se complementaba, yo era el ancla emocional, la que veía los matices. David era la roca pragmática, el proveedor, el que veía las cosas en blanco y negro. Claro, discutíamos por dinero, tareas domésticas y la universidad, pero nada fuera de lo común, nada que se sintiera irreparable, hasta que nuestras hijas se hicieron adolescentes y David, simplemente, no pudo manejar el cambio sísmico de niñas pequeñas que lo adoraban a mujeres jóvenes, con autonomía, deseos y una sexualidad en desarrollo. Él siempre ha sido, en muchos sentidos, un buen padre. Les enseñó a los chicos a cambiar neumáticos y a equilibrar un presupuesto. Y fue entrenador de sus equipos de ligas menores. A Mark le permite cometer errores, salir con chicas, aprender de sus inevitables tropiezos y explorar el mundo bajo el entendimiento general de que los chicos son chicos. Pero cuando se trata de las chicas, particularmente Sara y las mellizas, se convierte en otra persona. Es como si su brújula emocional se rompiera, girando salvajemente hacia un pánico frenético y controlador en el momento en que su independencia entra en conflicto con su imagen de inocencia perfecta e inmaculada. Las envuelve en una burbuja protectora, una capa de reglas rígidas, vigilancia constante y un miedo inflexible que a veces se siente menos como protección y mucho más como una jaula de oro. Quiere detener el tiempo, mantenerlas suspendidas en un estado de prepubertad emocional y física, donde su mayor preocupación es un juguete perdido. El momento que fracturó irrevocablemente mi confianza en su juicio. El día que me di cuenta de que tenía que empezar a operar en una longitud de onda diferente a la de mi pareja, ocurrió hace 2 años, cuando Sara, la mayor, cumplió por fin los 18. Volvió a casa de la universidad para el verano y, en un momento de honesta y valiente transparencia, decidió compartir una verdad que a muchos padres les cuesta oír. Le dijo, con suavidad y madurez, que mantenía relaciones sexuales con su novio de la universidad de larga data. Alguien a quien David conocía y apreciaba. Su reacción fue devastadora. No fue un simple enfado o un grito, eso lo habría podido manejar. Esto fue algo peor, un rechazo profundo y primario alimentado por el ego y una sensación de propiedad violada. No gritó, retiró toda emoción. Su rostro se endureció en una expresión de profunda aversión y decepción. Al día siguiente, entró a su habitación con un destornillador y sin decir una palabra. Quitó la puerta de su dormitorio por completo. La guardó en el garaje, declarando con voz fría y mesurada que la puerta permanecería quitada durante 2 días hasta que pudiera volver a confiar en ella. Ver a Sara, de 18 años, una adulta capaz, tratando de dormir sin la capa más básica de privacidad, una delgada barrera de madera entre ella y el resto del mundo, rompió algo esencial dentro de mí. La humillación era palpable. El castigo desproporcionado y profundamente cruel. Se sintió expuesta, avergonzada e infantilizada. Le supliqué, discutí y finalmente simplemente lloré, diciéndole que le estaba haciendo más daño que cualquier novio. Eventualmente, después de esos 2 agonizantes días, se disculpó, admitió que había reaccionado exageradamente y volvió a colgar la puerta a regañadientes. Pero ese momento fue un terremoto.
ese día, parada en el umbral de su habitación expuesta. Me di cuenta con escalofriante claridad, si quería que nuestras hijas menores, las mellizas, crecieran confiando en mí, que fueran honestas conmigo sobre las realidades peligrosas y confusas de sus vidas, no podía permitir que las cosas fueran por el mismo camino. David no estaba listo para la realidad. Estaba listo para un cuento de hadas. Yo tenía que convertirme en la silenciosa y estratégica guardiana de la verdad, tenía que elegir la confianza de ellas por encima de su comodidad. La prueba llegó antes de lo esperado, cuando Emily, una de las mellizas, comenzó a mostrar un intenso interés por un chico de su clase de 7º grado. Un flechazo completamente inocente que involucraba risitas y notas compartidas. Yo ya conocía la potencial reacción de David. Si ella se lo contaba, él entraría en pánico como si el mundo se estuviera acabando, exigiendo toques de queda, verificaciones de antecedentes y tal vez instalando cámaras de vigilancia. No podía someterla a eso. Así que tomé una decisión difícil y éticamente turbia, elegí su confianza y seguridad por encima de mi obligación de transparencia absoluta. Llevé a Emily a un lado, lejos de David e incluso de sus hermanos. Y le dije una verdad que desearía que mis propios padres rígidos me hubieran dicho: puedes ser honesta conmigo. No necesitas esconderte, prefiero saber lo que está sucediendo en tu vida, en tus crashes, tus preocupaciones, tus secretos, en lugar de que andes escondidas, te sientas aislada o te pongas en peligro genuino por tener demasiado miedo a la reacción de tu padre. Dejé claro que su honestidad era la moneda más valiosa y que yo la protegería. Y sí, eso significaba mantener ciertas verdades ocultas a David. No porque disfrutara mintiendo o socavándolo, sino porque quería crear un refugio seguro para mi hija, un lugar donde pudiera crecer sin miedo. Comenzó siendo pequeño, tal como lo había predicho. Crashes inocentes discutidos con chocolate caliente a altas horas de la noche. Luego vino la mensajería interminable y codificada bajo las sábanas. Tomarse de la mano después de la escuela. Su primer beso torpe y exasperante detrás de las gradas. Su primer novio oficial de verdad en 9º grado. Un chico dulce llamado Jack, a quien David solo conocía como el amigo de Emily de la escuela. Su primera inevitable y dramática ruptura adolescente cuando Jack se mudó. Estuve allí para todo. La guié a través de los altibajos, enseñándole sobre el consentimiento, el respeto propio y la vulnerabilidad emocional. Todo el tiempo, David permaneció dichosa y rígidamente ignorante, viviendo en el mundo de fantasía, donde sus hijas mellizas todavía jugaban con Barbies y leían cuentos de hadas. Y aquí es donde comienza la narrativa del villano para mucha gente. Yo facilité el engaño. Cuando la relación de Emily con Jack se profundizó y ellos querían más tiempo a solas del que el parque público permitía, la ayudé a entrar a escondidas. Nada imprudente, nada sin supervisión. Las reglas eran absolutas, la puerta de su dormitorio siempre tenía que estar abierta, las luces siempre encendidas. Y generalmente estaban confinados a las áreas principales de la casa mientras yo estaba activamente haciendo tareas o cocinando cerca. Me lo justifiqué sin cesar, prefería tenerlo bajo mi techo, a mi vista, bajo mi estricto control y supervisión, que preocuparme por qué se escaparan a un estacionamiento desierto o estuvieran sin supervisión en una casa cualquiera, donde no sabía nada del ambiente o de los otros adolescentes. La gente dirá que fui irresponsable, que estaba activamente facilitando un comportamiento inmoral, pero crecí con padres que confundían la rigidez con la moralidad. Sé de primera mano que cuanto más estrictos son, más aterrado, más secretista y mejor mentiroso te vuelves. Yo no quería que Emily o Chloe le tuvieran miedo a su padre, ni quería que su hogar se sintiera como una prisión de la que necesitaran escapar constantemente. Quería que usaran su cerebro, confiaran en sus instintos y eligieran la seguridad porque me respetaban a mí, no porque le temieran a él. Y antes de que alguien se apresure a juzgar el doble estándar, permítanme ser clara, trato a mi hijo, Mark, exactamente de la misma manera. Él también me cuenta cosas. Ha salido con chicas, ha experimentado, ha cometido errores, querían explotar a David con indignación paternal. Y cada vez prefiero saber, enseñar y guiarlo a través del terreno complicado de ser un adulto joven. Veo la crianza no como una policía o un juicio, sino como una sociedad con mis hijos. Un esfuerzo colaborativo para navegar por los peligros y las complejidades de la vida. Me convertí en su escudo silencioso, el amortiguador entre su realidad y la negación de David. Durante 7 años, este sistema funcionó. Los niños eran honestos, estaban seguros y prosperaban. El matrimonio, superficialmente, era estable. El engaño alcanzó su clímax hace un año, solidificando mi necesidad en sus vidas. Las mellizas, de 15 años entonces, fueron invitadas a una fiesta masiva de la escuela, sin supervisión, al otro lado de la ciudad. Yo sabía que David nunca lo habría permitido. Las dejé ir.
después de extraer promesas solemnes de que me llamarían en el instante en que se sintieran incómodas. A mitad de la noche, me llamaron, sus voces, temblando con pánico genuino. «Mamá, hay alcohol por todas partes», susurró Chloe. Alguien trajo drogas. No queremos quedarnos. Por favor. Ven a buscarnos. Mi corazón se llenó de orgullo a pesar del terror. Habían osado su juicio y llamado para pedir seguridad. Conduje inmediatamente, las recogí y cuando llegamos a casa. El ritual fue completo, una prueba rápida y discreta de sobriedad y drogas, solo una precaución, no invasiva, más por mi tranquilidad. Estaban limpias. Estaban asustadas. Pero estaban a salvo y orgullosas de sí mismas por tomar la decisión correcta. Yo estaba inmensamente orgullosa de ellas por elegir la responsabilidad sobre la presión de grupo. No se lo dije a David. Sabía exactamente cuál sería su reacción, castigarlas durante un mes entero, gritar, dramatizar el incidente hasta convertirlo en un delito catastrófico y tratarla como posibles criminales. No podía vivir en un estado constante de emergencia emocional debido a su incapacidad para manejar su propio miedo. Las protegí de la metralla emocional de su reacción exagerada. Pasó un año entero sin problemas similares. Las chicas prosperaron, sabiendo que tenían una ruta de escape segura y sin juicios. Luego, la delicada fachada que había construido con un esfuerzo minucioso durante 7 años se derrumbó en una sola y brutal tarde la semana pasada. David, siempre un hombre de rutina, estaba en el centro comercial local durante su hora de almuerzo. Vio a Emily. Estaba parada cerca de la fuente, riendo, tomada de la mano con su novio actual, un chico respetuoso llamado Ben, a quien yo, por supuesto, había conocido y aprobado. Luego, el beso. Nada inapropiado, solo un simple, genuino beso adolescente en público. Pero para David, podría haber sido una declaración pública de anarquía. Llegó a casa como si hubiera presenciado un crimen contra la humanidad. Entró furioso por la puerta principal, con el rostro rojo moteado, respirando con dificultad, exigiendo saber en qué tipo de chica se había convertido. Acorraló a Emily, su voz alzándose, exigiendo saber desde cuándo estaba sucediendo esto. Emily, aterrorizada y tomada por sorpresa, se paralizó, sus ojos buscando mi ayuda. Y yo, agotada por años de cargar con el secreto, cansada de la constante cuerda floja emocional, cometí el error crítico y fatal de elegir la verdad sobre el silencio. Lo sé, dije, dando un paso adelante, colocándome entre él y nuestra hija. Y con esas dos pequeñas y cargadas palabras, todo se derrumbó. Dejó de respirar, me miró, a su pareja de 2 décadas, como si acabara de confesar un asesinato brutal y premeditado. ¿Qué quieres decir con que lo sabes?, preguntó, su voz temblando con una peligrosa mezcla de traición e incredulidad. Siguió presionando, interrogando, hasta que, después de años de mantenerme firme como la guardiana de la confianza de mi hija, la presa emocional se rompió. Lo confesé todo. Los noviazgos, la secuencia de novios, los besos, las visitas controladas y supervisadas dentro de la casa. Él se descontroló instantáneamente. El rígido control que solía ejercer sobre su ira finalmente se rompió. Gritó que no solo lo había traicionado a él, sino que fundamentalmente lo había socavado como padre. Lo había despojado de su autoridad y había corrompido activamente a nuestros hijos al enseñarles a mentir y esconderse. Gritó que yo estaba destruyendo su moralidad e invitando al peligro a nuestro hogar. Se encerró en la habitación de invitados, negándose a comer o hablar con nadie, y se quedó allí toda la noche. Y la noche siguiente, el pesado silencio irradiando por la casa como un gas tóxico. Y porque quería ser total y dolorosamente honesta, después de años de duplicidad, tomé otra terrible decisión. Decidí confesar el incidente de la fiesta de la escuela del año anterior. Pensé que, al mostrarle cómo las había protegido de las drogas y el alcohol, probaría mis intenciones responsables. No fue así. Lo vio como otra puñalada calculada y maliciosa por la espalda. Se paró en el pasillo, con el rostro pálido de furia, y dijo, con una finalidad devastadora, que yo no tenía derecho a ocultar algo de esa magnitud, que había destruido efectivamente su relevancia como padre, y que, lo más imperdonable, había roto nuestra confianza sin posibilidad de reparación. Por primera vez en 20 años, el hombre, que siempre había sido mi ancla, que siempre había irradiado confianza y control, me miró con miedo genuino. Miedo de que más había, miedo de la realidad separada que había construido, miedo de la mujer en la que me había convertido a la sombra de su exigente orgullo. Las consecuencias fueron inmediatas y públicas. Por supuesto, su madre se involucró, la árbitra final de la rectitud familiar. Me llamó, fría y furiosa, para decir que yo había permitido comportamientos inmorales y deshonrosos y que había faltado intencionalmente al respeto a su hijo al usurpar su rol. Su condena fue absoluta. Su padre
Sorprendentemente, ofreció una voz tranquila de disensión, diciéndole a David, en un tono destinado a ser conciliador, que las chicas crecen, David, te guste o no. Ella estaba siendo realista, pero el daño ya estaba hecho. Todos hablaban, juzgaban, susurraban. Y yo me hundía más y más en la culpa y la duda. ¿Era yo una esposa manipuladora, una madre corruptora? Nuestro hogar se transformó instantáneamente en una zona de guerra silenciosa. David apenas me hablaba, su presencia un peso pesado y condenatorio. Las mellizas, viendo la profundidad de la ruptura, parecían aterrorizadas y se culpaban a sí mismas. Sara y Mark, los mayores, intentaron desesperadamente mantener la paz, asumiendo el papel de mediadores, pero el abismo emocional era demasiado grande. Sara, que entendía el verdadero costo del control rígido de su padre mejor que nadie, fue mi consuelo. Me abrazó fuerte cada vez que David no estaba mirando. Su toque un mensaje silencioso de apoyo. Mamá, me susurró una noche tarde, en la cocina, su voz quebrándose por la emoción, hiciste lo que él no pudo hacer. Papá nos protege del mundo, pero tú nos proteges de él. Lloré en silencio en su cabello después de que dijo eso. Porque yo nunca, jamás, quise que mis hijos sintieran que el hombre que amaban, su padre, era la principal fuente de su miedo. 3 días después, David finalmente salió de la habitación de invitados, con los ojos rojos y exhausto. Me pidió que habláramos. Estaba nerviosa. Pero una esperanza desesperada y frágil se encendió dentro de mí. Pensé, por fin, que hablaríamos las cosas, tal vez acordaríamos terapia de pareja o familiar. Empezaríamos el difícil trabajo de la reparación. En cambio, me tomó por sorpresa con una frialdad devastadora que cortó más profundo que cualquier grito. Dijo que había consultado con un abogado y estaba considerando seriamente buscar la custodia completa de las mellizas. Argumentó que yo había demostrado ser incapaz de tomar decisiones responsables y morales con respecto a su seguridad y crianza, que había alentado activamente la deshonestidad y el secretismo, y que había creado un ambiente emocional y físicamente peligroso para ellas al permitir visitas sin supervisión de novios y exponerlas a fiestas con drogas. Nunca me había sentido tan traicionada. No por la amenaza legal, sino por la convicción fría e inquebrantable en sus ojos. Yo, que había estado presente en cada fiebre alta, cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada miedo, cada lágrima y cada momento de su complejo viaje hacia la adultez, era ahora, en su mente, un peligro para mis propios hijos. La ironía era un peso sofocante. Intenté razonar con él, mi voz quebrándose por la desesperación. Le dije que la crianza no se trataba de imponer miedo, que prohibir no era educar y que la honestidad que me había ganado con las mellizas valía más que la fachada de su autoridad. Pero se había ido, completamente cegado por una combinación tóxica de ira, dolor y orgullo herido. Él ya me había juzgado y condenado, y se veía a sí mismo como el salvador justo. Las mellizas, lamentablemente, escucharon la subsiguiente y volátil discusión. Chloe vino a mi habitación, llorando histéricamente, convencida de que mi honesta confesión era la razón por la que su familia estaba siendo destruida. Mark, que generalmente es tranquilo y reservado, le declaró a su padre que si intentaba separarnos, él se mudaría inmediatamente, negándose a elegir un lado, pero eligiendo la solidaridad con el dolor. Los abracé a todos, mis brazos envueltos alrededor de los pedazos aterrorizados y fracturados de mi familia, aferrándome a la esperanza desesperada de que mi amor fuera lo suficientemente fuerte como para evitar que colapsaran por completo. Luego, la mañana después de la peor pelea, algo completamente inesperado sucedió. David, en un intento de aislarme aún más y justificar su amenaza de custodia, inició una conversación privada con Emily. La sentó y, con su voz de padre más autoritaria, le dijo que yo la había manipulado, que había usado su honestidad como arma contra él, y que activamente le había enseñado a mentir para guardar sus secretos. Me pintó como la villana, la influencia corruptora. Emily, mi brillante y valiente hija, escuchó en silencio todo su monólogo, absorbiendo las dolorosas acusaciones contra la mujer que era su confidente. Cuando él finalmente terminó, ella lo miró. Sus ojos claros y llenos de una sabiduría apenada que desmentía sus 16 años, y entregó la verdad que finalmente perforó su orgullo impenetrable. Papá, dijo. Su voz suave pero inquebrantable. Yo le pedí a mamá que no te dijera las cosas porque tú me asustas con tus reacciones. David se paralizó, por completo. El color se drenó de su rostro, dejándolo de un blanco espantoso. No gritó, no discutió, no intentó refutar o defenderse. Simplemente, se detuvo, porque escuchar esa verdad simple y devastadora de su propia hija. Que su reacción exagerada era el problema, que él era la fuente de su miedo. No el mundo exterior, hirió más que cualquier cosa que yo, su esposa, pudiera haberle dicho. Destrozó su autoimagen, la narrativa cuidadosamente construida del patriarca protector y benévolo.
Se retiró por 2 días otra vez, pero esta vez fue diferente. Sin ira. Sin golpes de puertas. Solo silencio, un silencio reflexivo, profundo y desolado. Al tercer día, finalmente vino a mí y me pidió hablar en privado en nuestro dormitorio. Y esta vez, cuando habló, estaba llorando. Llorando de verdad. Por primera vez en los 20 años que lo conocía. Vi remordimiento y dolor genuinos y sin adulterar. No solo autocompasión. Se disculpó, su voz densa y quebrada. Dijo que no sabía cómo manejar el hecho de que sus hijas estaban creciendo. Que sentía que las estaba perdiendo ante un mundo que no podía controlar. Que su miedo lo había hecho actuar como alguien que no quería ser. Alguien cruel y aislante. Admitió entre lágrimas. Que sabía, en el fondo, que yo había hecho lo que él era incapaz de hacer. Ganarme su confianza, mantenerlas seguras y guiarlas sin juzgar. Miró las ruinas humeantes de nuestro matrimonio y dijo: simplemente, necesito ayuda. Quiero arreglar esto. Necesito aprender a ser su padre sin ser su carcelero. No fue un momento triunfal. No fue un final de película con un abrazo apasionado y todos los problemas resueltos instantáneamente. Fue el frágil y aterrador comienzo de algo difícil, incierto y profundamente desordenado. La reconstrucción. Reconstruir la confianza, no solo entre nosotros, sino dentro de él mismo. Entender que amar a alguien no siempre significa amarlo de la manera correcta. Y que nuestros hijos merecen un hogar donde el crecimiento emocional y la honestidad no sean tratados como un crimen capital. Ahora estamos en terapia familiar intensiva. Navegando por el campo minado de la traición y el miedo. Es lento, es doloroso. Implica admitir verdades que ambos intentamos enterrar. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá finalmente a esta inmensa fractura. No sé si David cambiará verdadera y fundamentalmente el cableado emocional que lo hace retroceder ante la independencia de sus hijas. Pero sé una cosa, la única cosa que me da paz: mis hijos confían en mí. Me ven como su protectora. Me eligen como su confidente. Y después de años de vivir con miedo a ser la villana, sé que no traicionaré esa confianza sagrada. Me pregunto todos los días si me equivoqué al construir ese puente de confianza con mis hijos, incluso si eso significaba esconderle el plano a mi esposo. ¿Fui injusta? ¿Fui egoísta? ¿O fue, tal vez, la única que realmente entendió que los niños no crecen al ritmo sofocante y limitante del miedo, sino al ritmo ilimitado, aterrador y necesario de la verdad? Y por el bien de ellos, lo haría todo de nuevo. ¿Soy la mala del cuento? La complejidad de la respuesta es lo único que me mantiene en pie.